¿Estamos listas, mujeres? ¿Qué les parece si oramos para comenzar en el nombre del Señor y ponemos este discipulado en las manos de Él? Amén. Señor, gracias te damos, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder sentarnos a tu mesa, comer el alimento espiritual, poder entender principios de reino, Señor, tan eternos y tan poderosos para nuestras vidas y aún, Señor, son vigentes, porque así es tu palabra, Señor, no se rige por los tiempos ni envejece, sino que se renueva y trae ese renuevo a nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que en este día tú seas llenando el corazón, que este alimento espiritual venga a nutrir de una manera tan poderosa la vida de cada una de las mujeres. Ponemos todo este tiempo en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, vamos a ir a nuestra clase ya número 3. Qué glorioso tiempo, un tiempo donde ya vamos a nuestra lección ya esperada, y yo espero que podamos ahí estar tomando notas, que usted no se pierda la oportunidad de poder aprender, de poder decir, Señor, vamos a aprender principios tremendamente poderosos. Y vamos a comenzar el día de hoy hablando y continuando hablando de lo que hablamos la semana pasada, en este pasaje bíblico de Mateo 15. Mateo 15. ¡Qué tremendo, mujeres! Yo pensé que iba a ir mucho más rápido y que yo iba a poder abarcar todo Mateo 15 hoy día con ustedes, pero resulta que no. No voy a poder porque es tan tremendo lo que Dios nos habla en este capítulo de Mateo. El capítulo de Mateo, y si usted está anotando, anote esto. El capítulo de Mateo 15 se trata de Cristo como comida. Cristo como comida. Y los primeros versículos del capítulo 16 de Mateo también te hablan de Cristo como comida. Ojalá que nunca más se te olvide esto. Si tú quieres buscar algún pasaje de la Biblia que respalde esto, sepas, Mateo 15, o el comienzo del capítulo 16, Cristo como mi comida. Y es importante también, y creo que aquí estamos aprendiendo también cosas básicas en cuanto a lo que es doctrina, pero así también usted se pueda grabar esto. El libro de Mateo no es un libro de historia, sino de doctrina. El libro de Mateo no, y yo se los puse ahí, el no con mayúscula. El libro de Mateo no es un libro de historia, sino un libro de doctrina. Qué tremendo, mujeres, que ustedes sepan esta verdad revelada, que ustedes puedan entender que el libro, por ejemplo, si ustedes toman el libro de Lucas o el libro de Marcos, hay un orden cronológico de cómo se fue dando la vida de Jesús aquí, cuando él estuvo estos 33 años. De hecho, las películas, la gran mayoría de las películas de Hollywood acerca de Jesús se basan mucho en el libro de Lucas. Pero el libro de Mateo, ¿qué es lo que hizo Mateo? El primer capítulo de los evangelios, el primer libro, del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hizo Mateo? Él quiso reunir doctrinas, enseñanzas, recuerde que eso significa la palabra doctrina, y las ordenó. Y según ese orden, él fue poniendo las historias, en sí, la historia de Jesús, pero de acuerdo a esa enseñanza. Es como decir, no sé, alguna de ustedes quiere enseñarles algo a sus hijos sobre lo que significa trabajar.
y ustedes empiezan a rescatar parte de las historias de su vida. Bueno, mi hijo, yo empecé a trabajar cuando tenía 12 años de edad y me pasó esto y esto y esto. Y bueno, cuando cumplí 18 y tal trabajo, para respaldar lo que tú le quieres enseñar a tu hijo. O cuando me casé con tu papá o con tu mamá, tal cosa nos sucedió y nosotros aprendimos a ahorrar, pero todo en base a lo que tú le quieres enseñar a tu hijo, un principio que tiene que ver con el trabajo. Bueno, así también Mateo, él reunió diferentes partes de la historia de Jesús. ¿Para qué? Para enseñar una doctrina. Por eso que Mateo 15 es clave para poder entender también a Cristo como mi comida. Cristo mi comida. Amén. Así que espero que vayan rescatando esto. Y yo comencé a desglosar Mateo 15. ¿Y por qué les digo Mateo 15? Porque la semana pasada comenzamos nosotras a ver lo que fue la historia de esta mujer tsunamita. De hecho, yo incluso les llevé hasta un mapa, ¿se recuerdan? Y les puse ahí dónde estaba, de dónde era esta mujer tsunamita. ¿Y qué es lo que pasó en este relato de esta mujer tsunamita? Bueno, esta mujer tan tremenda, ¿verdad?, que vino a él y le dijo, mi hija está requete endemoniada, Señor, ya no sé ni qué hacer. Imagínense, y hablamos de este cuadro tremendo, ¿qué significa tener una hija endemoniada? Yo tengo una hija, una sola hija, y no quiero ni pensar la desesperación de esta mujer, de decir, no sé qué más hacer con mi hija endemoniada. Y fue a Jesús. Y aquí es donde se da esta conversación tan tremenda entre lo que significa no tener una herencia, no ser parte de ese pueblo escogido como Israel, y ella venir y pedirle un milagro a Dios, ¿verdad? Bueno, de eso estuvimos hablando la semana pasada y cómo ella le habla acerca de los perrillos. Él le dice, la comida es para los hijos, no para los perros. Prácticamente le dijo así, es para mis hijos, no es para los perros. Pero esta mujer, de una manera tan magistral, le responde y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas, o sea, de los pedacitos que caen debajo de la mesa. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de eso y yo pensé que hoy íbamos a poder profundizar más sobre esto, pero no, ¿sabe? Yo empecé desde el comienzo de Mateo 15 y yo creo que la próxima semana ya vamos a tocar nuevamente parte de esa historia para ver este principio fundamental que tiene que ver con este discipulado, comer a Cristo. Pero ¿qué es lo que les quiero ahora hablar acerca de este primer principio? Mateo 15, del versículo 1 al 2. Recuerde que vamos a desglosar un poco este capítulo que habla principalmente de Cristo mi comida. Mateo 15, versículo 1 al 2. Y anote este primer principio que tiene que ver con la tradición. Tradición, ¿ok? Tradición. Una palabra muy usada por todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas por tradición? Y aquí vamos a hablar de algunas, pero no sin antes poder mostrarles la primera cita bíblica. Mateo 15 del 1 al 2. ¿Qué es lo que dice? Entonces vinieron a Jesús de Jerusalén unos fariseos y escribas diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. ¡Qué tremendo! Y vamos a ir desglosando, así que vamos a comenzar con estos primeros 2 versículos donde les habla acerca de la tradición. O sea, ¿qué le dice? ¿Por qué no se lavaron las manos? O sea, ¿por qué? Ellos tenían una tradición que hoy en día nosotros la verdad que lo vemos como un hábito. Y nosotras le hemos enseñado a nuestros hijos, te lavaste las manos, fuiste al baño, te lavaste las manos, ¿verdad? Casi como una norma de
de limpieza, pero ellos no lo tenían como eso, lo tenían como una tradición de los ancianos. Y vinieron ellos con este juicio hacia los discípulos de Jesús. Y yo quiero hablarte aquí de esta palabra tradición. Tradición, mujeres, tradición. La palabra tradición viene del latín, ¿ok? Ella deriva del verbo tradere, imagínense. Estamos aprendiendo latín, mujeres. ¿Qué significa transmitir formando con el prefijo trans? ¿Ok? Formado por el prefijo trans. De ahí viene cuando decimos transgénero, transformar, transfigurar, transgredir, trans. ¿Han oído ese término? Que dice trans, bueno, de ahí viene, de transformar, de ahí viene la palabra tradición, o sea, eres transformado. ¿A qué? A esta verdad. La palabra tradición, y aquí yo te lo puse, voy a volver a poner esta foto. La palabra tradición aparece 10 veces en la Biblia, 10 veces, y siempre hace referencia a transmitir las costumbres humanas. O sea, la palabra tradición no es una palabra que esté utilizada en la Biblia para referirse a un término espiritual, algo que tenga que ver con la vida del espíritu. Porque nosotros como hijos de Dios no vivimos por tradiciones, mujeres. Nosotros vivimos por los mandamientos de Dios, por las leyes establecidas en el gobierno de Dios. No vivimos por tradiciones, ¿ok? Yo no sé si usted lo puede decir ahí conmigo y pueda decir, yo no vivo por tradiciones, yo no vivo por tradiciones. La Biblia no se mueve con estos principios de la tradición. Amén. Y es tan importante porque muchas veces nosotros hemos pensado que ciertas tradiciones son realmente bíblicas y no lo son, para nada. Y yo quiero que ojalá usted pueda entender este principio. Comer de manera tradicional. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la iglesia? Y ahí yo te puse una foto de un... No es un crucifijo, es un rosario, que le van moviendo ahí las bolitas, ¿verdad? En la medida que van haciendo oraciones. Eso no es bíblico, mujeres, no es bíblico. Dios nunca nos llevó a tener que hacer oraciones repetidas. De hecho, la palabra de Dios, no digo que las condena, pero no son bíblicas. Amén. Hablar con el Señor de lo que el Espíritu va poniendo en tu corazón, de hablar con Él y no hacer lo que la palabra dice, repeticiones vanas, porque tú puedes repetir y salir de ahí y eres el mismo de siempre. Y ese mismo rosario no es algo bíblico, es una tradición humana, no está en la Biblia. Y aquí yo te lo puse, uno de los errores garrafales es pretender comer a Cristo como una tradición. O sea, incluso tú puedes ir el día domingo, cada domingo a la iglesia como una tradición y no como ir a la iglesia y decir yo vengo a comer a Cristo. Yo no vengo como una tradición. O esto mismo que yo estoy haciendo los días lunes con ustedes, que puede ser que yo diga, bueno, cada lunes mi tradición es juntarme y hacer el discipulado. No, lo que me debe mover a mí es saber que estoy llevando alimento espiritual. Y aquí te lo escribí también ahí un poquito más destacado. Ningún mandamiento de Dios podría convertirse en una tradición, porque la palabra de Dios es siempre fresca. Amén, siempre fresca. No es una tradición.
Qué importante es, mujeres, que nosotras podamos realmente vivir a este Cristo, no como una tradición, no como algo que a lo mejor lo estás haciendo casi automático o porque así te lo heredaron y por eso tú lo haces. Y no está mal. Por ejemplo, nosotros como familia tenemos tradiciones, pero ya eso estás hablando de algo que tiene que ver no con algo religioso. Por ejemplo, nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a brindar. Nico incluso con una soda, Vani a veces tiene un jugo, yo tengo, no sé, un té, y brindemos, porque no necesariamente tú tienes que tener vino o alcohol para brindar. Y siempre lo hacemos como una muestra de que estamos celebrando algo. Incluso estamos juntos. Brindemos así y hacemos cheer, cheer. Una tradición, ¿verdad? Cosas que son más que nada familiares y son sanas. Y aquí vamos con estas tradiciones que, así como les puse, ejemplo de tradiciones que no son bíblicas. Ejemplo de tradiciones que no son bíblicas. Por ejemplo, una boda. ¿Qué es lo que hay en una boda? Tiran arroz, están las arras, baile de la víbora, quitar la liga, tirar el ramo, etcétera. Muchachas, yo no las estoy poniendo como demonios si lo hicieron, ¿ok? No se me sientan mal, porque yo sé que van a decir, pero pastora, ¿cómo? O sea, no, muchachas, ¿ok? Por favor. Aquí lo importante es que ustedes conozcan lo que no viene de la Biblia. Fiestas a la muerte, Halloween, San Patricio, a la fertilidad, San Valentín. Quizás por ahí me digan, bueno, pero entonces hacemos el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes sepan que muchas tradiciones de las cuales nosotros nos hacemos partícipe, ¿verdad? No son bíblicas, como procesión a la Virgen, a los santos, a un muerto, a los espíritus, y bueno, así sucesivamente. Mateo 15. Estuvimos leyendo Mateo 15 del 1 al 2. Ahora vamos a leer Mateo 15, 4, que nos habla acerca del principio de gobierno. Principio de gobierno. Amén. Bien importante que ustedes puedan entender este principio, porque es clave también para poder entender el alimento espiritual. Y vamos a leerlo aquí, que dice Mateo 15, capítulo 4, principio de gobierno. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Este principio nos habla de alguna manera de todo lo que el Señor establece en cuanto a la paternidad, en cuanto al principio de paternidad, al principio de autoridad. Incluso en mi labor como pastora y como madre espiritual de ustedes, yo también tengo esta labor, esta función de autoridad. Y aquí yo les puse los 10 mandamientos. Este es el primero que Dios dio con respecto a las relaciones humanas. Amén. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y no sé si lo están viendo ahí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Perfecto. Sin embargo, la naturaleza caída del hombre le incita a rebelarse contra los principios de gobierno establecidos por Dios. Esto que tiene que ver con el tema de autoridad, lo que tiene que ver con este principio de gobierno, con este principio que Dios ha establecido, y por eso está incluido en este texto bíblico que tiene que ver con la autoridad del Señor sobre ti. ¿Qué cosas nosotros muchas veces transgredimos? Y lo que tú transgredes de alguna manera manifiesta de lo que tú estás lleno. Hay personas que constantemente
transgreden los principios bíblicos porque no han entendido los rangos de autoridad. Para que el hombre regrese a Dios, y si lo quieres ahí anotar, para que el hombre regrese a Dios, debe respetar el principio de gobierno establecido por Dios. Esto es parte de la constitución del reino de Dios. El principio de autoridad, mujeres, es sumamente importante. Cuando ustedes transgreden ese principio de autoridad, y yo sé que puede sonar, incluso usted lo está diciendo, quizás pastora, porque esto le beneficia a usted, porque usted como es la autoridad de la iglesia y a lo mejor es para que nunca nosotros le digamos nada a usted o de cosas que no nos parecen. No tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que Dios estableció y tiene que pensar también la diferencia de autoritarismo a lo que significa tener la autoridad del Señor. Y eso es algo que el Señor estableció, incluso con ustedes como madres o como padres que son autoridad en sus casas. Ustedes que Dios estableció, le guste a sus hijos o no les guste, pero ustedes son la autoridad y es sumamente importante que puedan manejarse en este principio de autoridad y puedan entenderlo a la hora de lo que significa comer al Señor. La cita bíblica continúa diciendo en Mateo 5 del 17 al 19, no pienses que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Qué tremendo es cuando podemos entender lo que es el principio de autoridad, lo que significa respetar la autoridad del Señor, las autoridades establecidas, sus mandamientos, todo lo que tiene que ver con el orden divino de Dios, esto que les estoy hablando, comer a Cristo, comer a Cristo, come a Cristo, esto es algo de lo que tú tienes que tomar como tu estilo de vida cada día. Me lleno de Dios, y si me lleno de Dios, eso es lo que voy a terminar reflejando en mi relación con mi esposo, mi esposa, en la relación con mis hijos, en la relación que vivimos a diario, quizás con compañeros de trabajo, con la gente, con quien sea. Tú vas a manifestar a quien tú te has sometido, a quien tú respetas en autoridad. Y no lo digo por mí, lo digo por Dios, a quien tú estás respetando en rango de autoridad. El hecho que ustedes hoy día estén escuchando y las que están conectadas ahí, oyendo este discipulado, lo estén haciendo es porque hubo un llamado de parte de tu pastora, ¿verdad?, a que puedas conectarte a este discipulado. Tú estás respetando algo que tú sabes que alguien que está en un rango superior de autoridad está pensando en algo que es bueno para ti, y como sabe que es algo bueno para ti, es alimento que quiere entregarte a ti, así como los que son padres dicen, bueno, yo sé lo que le conviene a mi hijo. Como hoy que yo llevé a mi hijo al doctor, yo sé que yo necesito llevarlo al doctor porque él lo necesita. Y como él lo necesita, yo sé lo que es bueno para él. Es lo mismo en una paternidad espiritual. ¿Cuánto más Dios que sabe lo que es bueno para nosotros? Amén. 2 estilos de gobierno, y ahí lo puedas también tomar esa nota. 2 estilos de gobierno. El primero está el fariseo y Dios. Recuerden que Mateo 15 de esto nos está hablando, de lo que sucedió en esta conversación a comienzos de Mateo 15 entre los fariseos y Jesús. El fariseo, el gobierno del mundo y los religiosos tiene como requerimiento vivir de afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que trae eso? Trae muerte.
¿Por qué digo de afuera hacia adentro? Porque ellos les estaban diciendo a Jesús, hey, tus discípulos no se lavan las manos para comer el pan. ¿De qué estaban hablando ellos? ¿Estaban hablando de algo interior? No, ellos estaban hablando de algo externo, de las manos sucias. Y Dios, ¿cómo se mueve en su estilo de gobierno? El gobierno del reino celestial tiene como requerimiento, ¿qué cosa? El vivir de adentro hacia fuera. Y eso es lo que trae vida, lo de adentro hacia afuera. Qué importante es, mujeres, que nosotros podamos entender esto, que ustedes puedan decir lo más importante es lo que está aquí adentro. Yo sé que a veces lo decimos casi como algo cliché, que suena bien, ¿verdad? Ay, no, a mí lo que más me importa es lo que está adentro. Pero si realmente nos importara lo que está adentro, haríamos todo, pero todo lo posible por embellecer primeramente lo que está aquí adentro, no lo de afuera. Y yo sé que nosotros como mujeres a veces podemos tocar una fibra sensible porque nos gusta vernos bien por fuera, pero qué importante es que nos movamos en este principio, amén, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Mateo 15, del 7 al 8 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué fuerte sería oír esto de parte del Señor para nosotros. Pero muchas veces eso es lo que sucede. Nosotros adoramos al Señor, alabamos al Señor de boca para afuera, pero aquí adentro realmente no hay una transformación genuina. ¿Por qué? Porque vivimos a Cristo como una tradición. Bueno, seguimos. Mateo 15, versículo 9. Principio de culto. Recuerden los principios que estuvimos viendo anteriormente, pero ahora saltamos a este principio. Principio de culto. Vimos el principio de autoridad, ¿verdad? Vimos lo que tiene que ver con una tradición y ahora principio de culto. Cita bíblica. Seguimos con Mateo 15, versículo 9. Pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Mira qué tremendo. Pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Nos vuelve a hablar un poco aquí de lo que es tradición, pero el culto es un principio de honra, porque a lo que le rindes culto es lo que honras. Siempre adorarás de lo que estés lleno. Qué poderoso, qué verdad tan real y es algo que vivimos todos nosotros y que nunca hemos estado libres. Y creo que algo que podemos identificar claramente, o a lo mejor si ustedes quieren hacer como un chequeo personal de decir, a ver, ¿y a qué le rindo culto yo si yo solo adoro a Dios? Mira, la verdad, como dicen ustedes, la merita verdad, la mera. Vamos a ver si realmente eso es lo que sucede. Por ejemplo, ejemplos de cultos que manifiestan lo que comemos, ¿ok? Recuerda que hablamos que lo que es un culto, realmente un culto es lo que tú honras, ¿ok? Por ejemplo, un culto a la vanidad, lo que les estaba diciendo hace un momento atrás. ¿Cuánto tiempo a veces ocupamos en cosas que tienen que ver con cosas vanidosas? Incluso nosotros podemos vivir decorando una casa, haciendo cosas, todo por un tema de vanidad. ¿Me explico? No digo necesariamente tu físico. Yo no sé si conocen gente que de repente está obsesionada con ciertas cosas que tienen que ver con lo externo. Por ejemplo, también, otro ejemplo de algo que tú le puedes rendir culto, que en el fondo se transforma en algo que tú comes, el ego. Esa gente que se jacta de lo que sabe,
¿Conoce gente así? Gente que se jacta de toda la Biblia, como estos fariseos. O gente que se jacta de que porque fueron a la universidad. O un ego tremendo de lo que ellos tienen, de lo que ellos son, de lo que ellos han logrado. ¿Conoce gente así? Orgullosa, orgullosa, que te dice no me dan ni ganas de conversar con esta gente. Bueno, otra cosa que tú le puedes rendir un culto y que finalmente eso se transforma en algo que tú comes es el miedo, ¿ok? Por ejemplo, muchas cosas que no hacemos, no, que me da miedo. ¿Cuánto hemos dicho así? ¡Qué miedo, qué miedo! Me da miedo, no lo voy a hacer, porque no. Y tú terminas rindiendo un culto a eso. ¿Por qué? Porque tú eres lo que comes. ¿Me explico? Por favor, entiéndame esto. Ojalá no se me pierda en esto. Tú eres lo que comes. Ahí tiene que declararlo. Yo soy lo que como. Y si tú comes miedo, ya sea porque tuviste un trauma de niño, no que yo no tengo papeles, no que porque me da miedo, porque no sé inglés, no que me da miedo, en el fondo tú comes miedo. Tú comes miedo y tú manifiestas miedo. Perdón, otra de las cosas que nosotros le rendimos culto. Muchas veces decimos, no, con esa ni a misa, ¿verdad? O sea, pídeme cualquier cosa, pero con esa persona no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú comiste rencor, no comes perdón, no adquieres el perdón, el decir, Señor, yo soy libre, como dice el dicho, ¿verdad? Que me gusta bastante, que dice, saluda o cenáis con todo el mundo, pero no te relaciones con todo el mundo. O sea, no te tienes que hacer amigo, pero sé libre en tu corazón. Amén. Inseguridades, otra de las cosas que batallan en especial las mujeres hispanas, siempre con inseguridades y toman sus decisiones en base a sus inseguridades. No, esto está relacionado de alguna manera con el miedo, ¿verdad? Otra cosa que tú puedes comer y le rindes culto, y aquí voy a decir como mi esposo, diga menos, diga ouch, ¿verdad? Televisión. Por eso que les dije, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a esto? A la televisión, a las redes sociales, al teléfono. ¿Y para qué voy a seguir, verdad? Si ya, como decimos nosotros en Chile, si le cae el poncho, póngaselo. O sea, ¿ok? Otra de las cosas que usted le puede rendir culto es su pareja. Lo que tiene que ver con que le dedicas o se transforma prácticamente en la primera persona más importante de tu vida por sobre Dios, tu pareja. Y es como que tu pareja se sale y ya te mueven todo el piso y eso no puede suceder. ¿Qué cosa más? El trabajo, le rendimos culto al trabajo, o sea, el trabajo ante todo. Me puede faltar lo que sea, pero que no me falte trabajo. Y eso está completamente equivocado porque nosotros de lo que más tenemos que comer es de Cristo. Otra cosa es el dinero y ya les mencioné un poquito ahí, limpieza de casa, hombres, voy a decir hombres, ¿ok? Dígame si estoy equivocada. Hombres que le rinden culto a un auto, a un carro. O sea, tócale cualquier cosa, incluso a veces hasta la mujer, pero el carro no. Límpiate los pies antes de subirte al carro. Pero sucede, ¿ok? ¿Qué estás comiendo que se ha convertido en tu culto? ¿Realmente estás comiendo a Cristo? Come a Cristo. Amén. ¿Qué estás comiendo? Y esta pregunta háztela tú. ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo realmente a Cristo? Eso es lo importante, mujeres. Amén. Mateo 15:11, principio de la contaminación. ¿Ok? Vimos el anterior, principio del culto. Seguimos con Mateo 15, pero vamos avanzando. Principio de la contaminación. Y leemos esta cita bíblica que dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre.
Qué tremendo, ¿verdad? No es lo que entra, sino lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre. Y lo vamos a ver un poquito más. Y ahí te puse una foto de una persona chismeando. ¿Quién puede chismear, verdad? Supiste que esto, que no sé qué. El otro día me dio gusto que Lore lo mencionó en el discipulado, ¿verdad? Lo del chisme, de decir. En el fondo muchas veces gente que viene y te dice, porque tú te supone que tú no le dices nada a nadie, ¿verdad? Sino que vienen y te dicen y, ups, por casualidad yo lo escuché. Pero bueno, ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? Muchas veces los alimentos que ingerimos son sanos, pero estamos tan intoxicados y sucios por dentro que al fundirse ambos terminan produciendo algo negativo y eso se manifiesta. Es la verdad. O sea, puede ser que tú te comas una manzana, pero adentro estás tan mal por dentro. Estoy hablando de algo físico, ¿ok? Que a lo mejor todo eso te produjo algo tan feo, tan mal, que al final la manzana, en vez de producirte vitamina, se mezcló con lo que estaba adentro y fue peor. La contaminación siempre se produce por desechos del hombre. Eso es lo que sucede, ¿ok? Dígame si usted no está claro con que este mundo está tan contaminado que lo que sucede, vemos todos los desechos que el hombre ha realizado y esto es producto de contaminación. Cita bíblica, siguiendo con este principio de la contaminación. No se dan cuenta, seguimos en Mateo 15, ¿ok? No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a ellos. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. ¿Se recuerdan el comienzo, el relato de esta cita bíblica? Que vinieron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Bueno, y ya luego, al finalizar este relato, esto es lo que el Señor les dice. O sea, no es lo que realmente entra, sino lo que sale. Y aquí les puse esta figura para que ojalá les quede súper claro. Entrada y salida. En el exterior, la comida natural, lo que tú comiste hoy día, en algún minuto se va a ir al baño, ¿verdad? Ya sea líquido o algo sólido. Tú comes algo en el exterior, en tu cuerpo físico, se va al baño. Pero en el interior, la comida del alma se va al corazón. Por eso que lo que el Señor les dijo, o sea, todo lo que entra, y les está hablando del pan natural, o sea, lo que tú te comes naturalmente, lo vas a desechar. Pero lo que más contamina, mujeres, es lo que realmente sale de tu corazón. Qué tremendo, porque esto se vuelve como un boomerang que tú tiras, ¿verdad? Y a veces se te vuelve. Por más que digamos, no, sí, incluso si quizás has dicho, no lo dije con mala intención, pero en el fondo produjo un daño tremendo. Amén. Así que ojo con lo que comemos, hablo espiritualmente, hablando o en tu corazón, porque eso es lo que va a terminar saliendo. Mateo 15:14 dice principio de la guía, y yo creo que ya voy a ir apurándome para terminar. Mateo 15:14, principio de la guía. Cita bíblica, seguimos con Mateo 15, dice, dejadlo, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Qué tremendo, qué tremendo. Y ver que esta realidad puede ser tan poderosa y puede ser algo que se esté manifestando en nuestras vidas, especialmente los que somos padres, que estamos con esta labor
tan, tan importante, tan crucial de saber que tenemos que guiar a hijos. ¿Para qué? Para que se conviertan en personas mucho mejores que nosotros. Ciego que guía. Finalmente eso es. Y te puse ahí una foto como una madre, ¿verdad? Que está conduciendo, se supone, a un hijo casi como al futuro, a algo mejor. Una guía, y aquí te lo puse, es algo o alguien que tiene el poder de conducir a otro. ¿Qué es lo que es una guía? Ser una persona que guía es alguien que tiene el poder de conducir a otros. ¿Cuánto de lo que te ha llenado o alimentado ha terminado siendo una guía para otros? Muchas veces eso es lo que nos ha sucedido, mujeres. Hemos terminado siendo una guía equivocada. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de cosas que no bendicen, de cosas que son negativas para nuestra vida, de cosas que muchas veces hemos permitido que sucedan, y creo que tenemos que hacer una profunda revisión, siendo honestas, diciendo: Señor, ¿qué realidad yo he permitido que suceda? Primeramente en mi vida, y eso lo he manifestado como madre, y ha terminado siendo una guía para mis hijos, en mi casa, en mi iglesia, y ha terminado siendo eso, un ciego que guía a otro ciego. ¡Qué tremendo! Yo me estaba recordando, tengo una prima que está casada con un muchacho que era un coach como de gimnasia en realidad, y él es un coach que está en una escuela donde le enseñan a niños ciegos y juegan a la pelota, y son personas ciegas, completamente ciegas, y creo que eso es tremendo. O sea, a mí me da mucho gusto ver cómo él ha tenido esta forma tan especial de poder enseñarle a las personas, tan bonito, la verdad. Pero bueno, creo que en este día hemos aprendido principios poderosos, mujeres, principios que tienen que ver con esto, con lo que significa entender el comer a Cristo, con principios de autoridad, con principios de esto mismo que acabamos de hablar, de ser realmente, yo puedo terminar siendo una persona ciega que guía a otras personas realmente al hoyo, a que se hunda. ¿Por qué? Por lo que tú comiste, de lo que tú te has llenado. ¿Qué cosas han alimentado tu vida? Cosas que tienen que ver con un Dios de tradición o con un Dios realmente revelado a tu vida. ¿Cuántas cosas nosotros también hemos caminado en una soberbia, creyendo que sabemos y no sabemos nada? Yo creo que todas nosotras tenemos que ponernos y disponernos en las manos del Señor para decirle: Señor, este es un tiempo, un año, Padre, donde lo único que tengo que hacer es comer a Cristo. Amén. Así que vamos